Bueno, vamos a ir a conversar de inmediato sobre otro tema que es sin duda interesantísimo. ¿Qué ocurre con la política? ¿Qué va a ocurrir el 2026? ¿Qué va a ocurrir el 26 de julio, que está poquito aquí en el Congreso de la República? Es decir, en 9 días debemos tener una nueva mesa directiva del Parlamento. ¿Quién mejor que Henry Rafael, que es analista político y director del Instituto de Comunicación Política y de Gobierno, para que nos explique un poco? Henry, buenos días, gracias por estar aquí en Radio Nacional. Buenos días para ti, Ricardo, y por tu intermedio, por favor, a todos tus radio oyentes. Sí, Henry, a ver, empecemos con lo que está más cercano, que es la mesa directiva del Congreso. Bueno, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una mesa directiva probablemente sin mayoría parlamentaria, es decir, hoy la República muestra algunas publicaciones de, no sé si el término es pugna o en todo caso, de estos tiras y aflojas que hay en las bancadas políticas. ¿Qué sería lo más, digamos, importante para los peruanos? Hablo para el país, más que para los grupos políticos, de una nueva mesa directiva que empiece funciones a partir del 26 de julio. Sí, Ricardo, efectivamente estamos ya acostumbrados a lo que año a año sucede en esta época en el que los grupos parlamentarios, que ahora están microsegmentados, ¿no? Ya no tenemos grandes grupos parlamentarios, sí, pues, sino incluso grupos parlamentarios cuyos parlamentarios han sido captados por otros grupos políticos. Es un momento bastante sui generis. Tenemos grupos parlamentarios con congresistas de la bancada, no voy a dar un nombre, pero de la bancada de un partido, pero que ese congresista acaba de ser inscrito en otro partido con miras a las elecciones del Congreso y de la Presidencia de la República, con lo cual hace una elección bastante sui generis porque no es este proceso es novedoso. O sea, tenemos una suerte y recordando lo que... Sí, tenemos una suerte de bancada fantasmas, ¿no? Porque no todos forman parte, algunos están prestaditos solamente. Así es, o sea, lo más interesante es que tenemos, incluso yo diría, por ahí alguna bancada con congresistas que están inscritos en un partido de oposición a la bancada la cual representan, lo cual, como te decía, hace un proceso sui generis y muy cuidadoso porque lo que viene de aquí a 2 años, respetando el proceso constitucional de elección presidencial y congresal, es que tendríamos que apuntar a tener una mesa directiva que priorice temas de gobernabilidad y que no necesariamente esté enfrascada en temas de carácter político. Y ahí viene un tema que creo que es importante señalar, que, como señalabas tú, hoy no hay un grupo parlamentario con una mayoría en el Parlamento. Lo mismo que nos conlleva entonces a entender que la mesa directiva va a tener que ser conformada por los grupos o por varios grupos que hay en el Congreso que puedan generar esta suerte de mayoría. El problema que yo veo en el fondo es que una vez electa la mesa directiva, esta mayoría va a ser básicamente reconstruida a partir justamente de lo que estaba explicando al inicio, el cambio de bandera o de camiseta de varios congresistas políticos que van a tener que empezar a hacer campaña por sus partidos políticos y no por la bancada a la cual están representando. Con lo cual probablemente, y espero equivocarme, vamos a tener una mesa directiva probablemente, si es que es elegida por grupos políticos que están endebles en la conformación de sus identidades, una mesa directiva bastante endeble, por decirlo de una forma. Ahora, sí, pues eso va a ser difícil de entender y de gobernar a nivel congresal, pero la bancada o la alianza política o la alianza parlamentaria que lleve a la mesa directiva a partir del 26 de julio probablemente no tenga más de 65 votos, es decir, no tenga la mayoría del Congreso. Entonces ahí viene también otro problema. Si yo no tengo 66 votos para manejar administrativamente, políticamente la agenda parlamentaria, ¿qué va a ocurrir? Como decía un analista hace unos días en su columna, voy a tener que engreír a mis rivales para mantenerme en la mesa, para mantenerme liderando ya sea el Congreso como presidente o vicepresidente, para que no me censuren. Sí, yo creo que va a ser un año congresal y el siguiente peor aún, en la cual la productividad legislativa va a disminuir.
porque justamente, como se sabe, para poder aprobar leyes se necesita una mayoría parlamentaria y hay leyes en las cuales se necesita una mayoría sólida, ¿no? De más de 100 congresistas, de 90 congresistas, perdón. Entonces, yo creo que ya no estamos apuntando a una productividad legislativa en amplia magnitud. Creo que lo que vamos a tener va a ser las normas propias del legislativo que impliquen una mayoría simple y probablemente y esto yo lo veo de positivo, siempre y cuando las cosas sean manejadas de manera correcta, una relación con el Ejecutivo menos distante, porque efectivamente ya no hay una mayoría que pueda comerse, por decirlo así, al Ejecutivo. Si es que el Ejecutivo lo entiende de esta forma, podría entrar en una mejor compatibilidad con el Legislativo. Pero allí siempre va a depender en políticas, tú sabes, a veces la estructura o la línea en la cual se traza la política está basada en la realidad y en la forma como se interpreta y se ejecuta la realidad. Y la realidad es ejecutada por los actores políticos. Y allí quizás los radioyentes podrán tener una frustración constante en que los actores de la política, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, a veces no conllevan necesariamente la sapiencia para desarrollar acciones en búsqueda de políticas públicas favorables a la ciudadanía. Claro, es que a veces no escuchan a los asesores. Ese es otro tema. A ver, ¿qué tendría que hacer el Ejecutivo, Henry, para, digamos, poder, hilar fino, llevarse bien, digamos, para entenderlo, con el Congreso y articular normas que sin duda sean importantes para los peruanos? Lo primero es, creo que el Ejecutivo tiene una oportunidad gigantesca. 28 de julio, por más que todos los años celebremos las fiestas patrias, siempre genera una emocionalidad de expectativa. Somos un país lleno de esperanza y las fiestas patrias siempre generan esa esperanza, esa expectativa de que algo puede mejorar y cambiar. En comunicación política siempre hablamos del manejo de las emociones. Bueno, la emoción normalmente en las fiestas patrias es de positivismo, de prospectivismo. La oportunidad entonces está en manos del Ejecutivo, en hacer que el presidente del Consejo de Ministros, la presidenta de la República puedan llevar un mensaje el 28 de julio que, aprovechando esta ola emotiva, puede sumarse acciones específicas que vean la ciudadanía, que pueda sentir que hay efectos positivos en temas tan álgidos como, por ejemplo, la seguridad ciudadana, donde eventualmente se está haciendo hoy mayor incidencia, en temas de educación, de salud. Son sectores siempre claves que movilizan a la ciudadanía a favor o en contra de su propio gobierno. Y uno vital es el tema de la economía y la generación de trabajo y de oportunidades de negocio. Si estos 5 ejes, a mi gusto, son abordados de manera clara, pero sobre todo tangible, palpable, percibible, por decirlo así, comible, respirable por la ciudadanía, creo que el Ejecutivo agarraría una oportunidad de poder buscar un nuevo entendimiento con la ciudadanía, digamos, siendo muy conscientes de que tienen todavía una situación compleja respecto al vínculo ejecutivo y ciudadanos. Por ejemplo, la economía está yéndole bien al gobierno en los últimos 3 meses. Sin duda los abril y mayo han sido mucho mejores porque el crecimiento ha sido del más del 5%. Ese sería, digamos, un buen estímulo para anuncios que apunten justamente a una mejor calidad de vida de los peruanos. Sí, bueno, es que un poquito para entender, la macroeconomía alimenta la microeconomía. Claro. Y si en términos y en indicadores macroeconómicos, efectivamente, en los últimos 2 meses por lo menos, hemos tenido resultados favorables, es momento entonces de traducir eso a la canasta familiar, a la ciudadanía, al hombre y mujer que en esta hora, por ejemplo, están escuchando la radio, transitando en la combi o en el micro, o en el mototaxi en muchas partes del país. Estos resultados de la macroeconomía tienen que traducirse en algo tangible en los jóvenes que están en busca de oportunidades laborales. La macroeconomía es importante porque sin macroeconomía no sostienen la economía doméstica. Es importante entonces ahora que los anuncios, sin caer en el populismo, porque allí está el error a veces, es hacer anuncios populistas que suenen bien, pero que en el largo plazo termina afectando otra vez los principios de la economía. Este equilibrio creo que tiene que buscar el gobierno, pero insisto,
también es importante en las formas. Cómo lo comunicas y la forma cómo te relacionas. Y en muchos casos el discurso puede ser hermoso, pero si en la realidad, en la forma de relacionarte con la ciudadanía y con los medios de comunicación, no cambias algunas de estas formas, probablemente los resultados sigan siendo los mismos. Por ejemplo, a la gente le preocupa, lo que más le preocupa son dos cosas, ¿no? La seguridad y trabajo. Sobre todo a los jóvenes este último aspecto, ¿no? Porque nosotros vemos cada día cientos de chicos que están conectados a la computadora, buscando empleo, la posibilidad de un mejor también futuro. Esos podrían ser dos aspectos vitales, ¿no? Seguridad ciudadana y generación de empleo, en especial para los jóvenes. Mira, si me atrevería a darle una Ajá. recomendación a nivel gubernamental, es manejar un ejecutivo, un gobierno con tantas aristas, con tantas necesidades, con tanta multiplicidad de tareas es complejo. Pero dos temas que acaba de mencionar son vitales para el ciudadano que nos está escuchando. Te aseguro que todos los que te están escuchando diciendo, sí, Ricardo, exactamente, eso es lo que necesitamos. Lo más interesante es que lo uno conlleva lo otro. La seguridad ciudadana hoy se ha convertido en un eje tan transversal que genera seguridad no solamente en el tema de los derechos humanos, de que no te asalten o no te generen un daño, sino principalmente si tú brindas seguridad ciudadana a los pequeños empresarios, a los comerciantes, si generas un espacio de mayor tranquilidad social, vas a generar un impacto en la economía real. Entonces, la seguridad ciudadana hoy se ha convertido en el eje más importante y más transversal en todos los aspectos de la economía, macro, micro, pequeño y gran empresario. Ergo, la mirada que tiene el gobierno de poder sostener la nueva política que el ministro, por ejemplo, Santibáñez, ha desarrollado, y si quieren enmendar o si quieren mejorar, tienen en este momento una oportunidad de oro. Y gran tarea tiene el ministro del Interior en cómo poder articular los pasos que va avanzando respecto a la lucha contra la criminalidad, pero articularla con la parte económica. ¿Cómo esto puede traducirse en mejores condiciones laborales, en una mejor condición de espacio de generar pequeños y grandes negocios? Perfecto. Henry Rafael, muchísimas gracias por este contacto. Seguiremos conversando conforme avancen los días. Muy amable. Un placer como siempre, Ricardo. Saludos. Un gusto. Y felicidades. Un gusto. Era Henry Rafael, director del Instituto de Comunicación Política y de Gobierno. Hablábamos del Congreso, que en 9 días debe elegir a su nuevo presidente,